Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te voy a enseñar muy rápidamente cómo podemos borrar metadatos de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Antes que nada quiero que sepas que los metadatos en Excel son similares a los metadatos incorporados en cualquier archivo creado en nuestro PC. Así que tenemos dos alternativas en este caso, ¿vale? Ya que Excel tiene una opción para informarnos si este archivo contiene metadatos. Así que para verlos en Excel, primeramente vamos a hacer un doble clic para poder entrar a nuestra hoja de Excel, en la cual ahora mismo no le he incorporado metadatos, pero sí que tiene datos, ¿vale? De este archivo. Entonces, para saber si este archivo tiene metadatos y poderlos borrar posteriormente, tenemos que irnos directamente a la pestaña de archivo y después nos vamos a ir a información. Una vez que estamos aquí en información, vamos a ir a inspeccionar el libro y vamos a comprobar si hay problemas, ¿vale? Vamos a inspeccionar el documento y en esta ventana, si el archivo tuviese alguna información de metadatos, nos los mostraría. Si te fijas aquí tienes información personal en la cual ya está incluyendo los metadatos, ¿vale? Hemos dado a inspeccionar y esto incluye que en las propiedades del documento hay información personal. Entonces le vamos a decir quitar todo y vamos a volver a inspeccionar. Ahora mismo estaríamos completamente de acuerdo de que no hay metadatos y vamos a darle cerrar, ¿vale? De esta manera hemos quitado los metadatos en una hoja de Excel. ¿Cómo lo haríamos en Windows? ¿Vale? Vamos a ver, vamos a cerrar este documento, haríamos un clic derecho dentro de, es decir, un clic derecho encima del libro o del archivo en cuestión, vámonos a propiedades y aquí nos iremos directamente a la pestaña de detalles. Vamos a ir a quitar propiedades e información personal, vamos a hacer un clic para quitar las siguientes propiedades, haremos una selección, ¿vale? O seleccionar todo, vamos a darle a aceptar y aceptar. De esta manera estaríamos quitando todos los metadatos tanto en Excel como en Windows. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así, solamente te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.